Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la alimentación y de cómo nos manipulan la pirámide alimenticia como fin facilitar la interpretación de los alimentos que entendemos como saludables. Esa pirámide ha ido evolucionando. La primera que yo he conseguido encontrar, esto sale en 1940, es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos quien hace esta recomendación de 7 alimentos o 7 grupos básicos de alimentación. Y esto en 1940, durante la Guerra Mundial, con toda la escasez que hubo, obedecía a unos intereses de facilitar a las personas una alimentación sana y barata. Pasó lo mismo en 1972, cuando en plena crisis del petróleo, el Departamento de Agricultura sueco hace la primera pirámide solo con tres niveles de alimentos. La base estaban la leche, el queso, la margarina, pan, cereales, patata. Como vemos, alimentos sobre todo baratos, que luego entraremos a analizar si realmente pueden ser o no ahora favorables para una alimentación saludable. En el segundo lugar estaban las verduras, frutas, como complemento a las comidas principales. Y en último escalón estaban compuestos por la carne, el pescado, los huevos. La carne, el pescado, años 70, más caros, con lo cual aparecen en la parte de arriba para que el que no lo pudiera comer no se sintiera tan mal a la hora de no alimentarse. A 1990, 92, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que sería aquí el Ministerio de Agricultura, decide hacer una pirámide nutricional con el objetivo de convertirse en un estándar para el que millones de americanos se pudieran ver en ese estándar y basar su alimentación y su dieta en ese estándar que iban a fabricar ellos y que iban a hacer ellos. Los lobbies de la alimentación se pusieron a presionar al Ministerio de Agricultura como al gobierno de turno. La presión fue brutal. El Ministerio de Agricultura consiguió enviar con toda su buena voluntad una pirámide con porciones de alimentos que podían consumir los americanos de manera saludable. Fue de vuelta otra pirámide, otros alimentos con otras casillas y con otras porciones. ¿Cómo se sabe eso? Porque la máxima responsable de esa pirámide nutricional, que fue directora de orientación dietética y educación nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, reconoció años más tarde, la presión les había podido tanto, y abro comillas, palabras de ella, cuando nuestra versión de la guía de alimentos revisada llegó a nosotros, revisada por otros departamentos estatales, gobierno, presidencia de gobierno, senado, congreso, nos sorprendió descubrir que era muy diferente de la que habíamos elaborado nosotros. Los cambios al por mayor hechos a la guía por la oficina del secretario de Agricultura se calcularon para ganar la aceptación de la industria alimentaria. Y ella pone un ejemplo, estoy con comillas abiertas, la oficina del secretario de Agricultura alteró la redacción para enfatizar los alimentos procesados en lugar de los alimentos frescos y de la tierra, para minimizar las carnes magras, las opciones lácteas bajas en grasa, porque las entidades de carne y leche creían que perjudicaría las ventas de sus productos con grasa entera. También aumentó enormemente las porciones de trigo y otros granos para hacer felices a los productores de trigo. Sigo con comillas abiertas, palabras de Louise Lai. Nuestra recomendación de 3 o 4 porciones diarias de panes y cereales integrales fue cambiada a 6 a 11 porciones que forman la base de la pirámide alimenticia como una concesión a las industrias procesadoras de trigo. En esta pirámide podemos observar cómo pues, los productos con trigo, maíz, pues son la base de la pirámide. Y lo que dijo ella, aumentan las porciones de 3 a 6 a de 6 a 11 porciones, con lo cual la convierten en toda la base. Sobre el trigo y el maíz podíamos abrir una puerta. Se llama Norman Borlaug, es un agrónomo estadounidense, se le conoce como el padre de la agricultura moderna y es un experto en la mejora genética de los cultivos. Desde muy temprano, años 40, 50, trabajaba con la Fundación Rockefeller. La intención en un principio de este hombre no lo consiguió, pero estuvo cerca. ¿Y cómo lo hizo? Si la producción de maíz, arroz y trigo que había no acababa con el hambre en el mundo, pues debíamos multiplicar esos cultivos. Debían acabar siendo más productivos. Para ello, el hombre lo que trabajó en México, sobre todo, maíz, trigo, arroz, que resistieran pues, las enfermedades, las epidemias que habían de cultivos, los bichos que les atacaban, que pudieran dar incluso 3, 4, 5 cultivos al año, cuando tenías 2 o 1, en determinadas zonas, como India y Pakistán, por ejemplo,
se adaptara el maíz, el trigo, el arroz, que no estaban muy adaptados, consiguió que se adaptaran por cambios genéticos. ¿Qué ocurrió luego con esos cambios genéticos? Que sí, conseguían una alta productividad. ¿Qué ocurre con esta alimentación tratada genéticamente, con la que consigues aumentar la productividad, aumentar la resistencia? ¿Qué acabamos teniendo? ¿Qué tipo de alimento? Pues acabamos teniendo un alimento que presenta deficiencias en aminoácidos esenciales, presencia un contenido desequilibrado de ácidos grasos esenciales, de vitaminas, de minerales y otros factores que hacen que la calidad nutricional de unos alimentos como el trigo, el maíz y el arroz lo conviertan no en tóxico, pero en no bueno para la salud, como sí lo sería si fuera ese grano original al que nuestro cuerpo está acostumbrado a digerir. Con el arroz, el trigo, el maíz. Con esta modificación genética estamos metiéndole al cuerpo, lo llamamos igual, pero no es el mismo alimento. Es un alimento tratado y modificado genéticamente, con lo cual nuestra base, nuestro cuerpo, nuestra biología no está preparada para ese tipo de alimentos. Aparecen las alergias, se multiplican las intolerancias y le echamos la culpa a que procesamos los alimentos, sin darnos cuenta que todo eso está en el tratamiento genético de trigos, cebadas, todo tipo de cereales, arroz, maíz, incluso todo tipo de verduras, porque ahora eso ya se ha ido al campo de las verduras, tomates, pimientos, todo está siendo modificado genéticamente para que, y los frutos igual, pues para aumentar su productividad y para aumentar la resistencia. Bruce Lipton, él habla que si nosotros tenemos una genética determinada, es porque nos hemos ido alimentando de unos alimentos determinados. Cuando nos alimentamos, creemos que es de los mismos alimentos, pero están con una modificación genética importante, está produciendo un cambio en nuestra genética. Entonces, con todo esto que acabo yo aquí dando malas noticias, bueno, pues llegados a este punto, para mí se hace indispensable eliminar la ingesta de azúcar en todas sus formas, y salir a caminar. Enfocarte en el ejercicio y en la eliminación de todo tipo de alimentos procesados y del azúcar. Para mí, abusar del maíz, arroz y trigo, de esas variedades más productivas, entre comillas, y más resistentes y menos nutritivas, para mí es desaconsejable. Frutas, verduras transgénicas, trata de huir de ahí. Vete a alimentos que te puedan garantizar que no tienen una base transgénica y que no ha habido una manipulación. Si a eso también le unimos la cantidad de medicamentos que se les da a los animales y también a la modificación transgénica que están habiendo en animales, para mí la alimentación debe ser adecuada a cada persona y lógicamente se modifica con la edad y se modifica pues con las experiencias que tú tengas que te puedan provocar determinadas alergias, intolerancias, porque si no caemos en eso, en una pirámide con intereses económicos marcando determinadas porciones, determinadas premios. Para mí debería de sustentar la base de la pirámide. Frutas, verduras y quizá ahí metería hortalizas también. Esa debería de ser el 50% de nuestro plato diario. 25-30% deberían de estar formados por proteínas, pescados, carnes, yo metería más el cerdo que la vaca, pescados, huevos, frutos secos, semillas, lentejas. ¿Qué necesitaríamos después? Pues entre un 20 y un 25 de hidratos de carbono. Pues un 25, un 30 de proteínas, un 20, un 15, yo le daría un 15, un 20 de hidratos de carbono. Si lo quieres subir al 25, pasta, los cereales, el arroz. Podemos incluir también las lentejas, que ya la teníamos en el otro, y aquí están las lentejas. Algunas frutas también tienen hidratos de carbono, como el plátano, el melón, las manzanas incluso. Proteínas de origen vegetal, como los altramuces, las pipas de calabaza, de girasol, las habas, las alubias, los panzos, el sésamo. El 5% restante, aceite de oliva, también frutos secos. Bueno, hay una serie de alimentos que en ese 5% incluso me atrevería a meter alimentos procesados.
sin ningún tipo de problema. Si lo dejas solo en el 5% de tu dieta, no va a ser un problema. Yo cuando voy con las gafitas llevo un guión y no quiero que se me pase. El agua, que es tan saludable, tan sana y que es un alimento imprescindible, la tenemos tan tratada, está tan procesada realmente, que el agua que ingerimos no va mineralizada. Aparte de que lleve otro tipo de químicos, dicen que no son malos. El malo o bueno depende de que el daño sea inmediato o se alargue a 30 o 40 años, que ahí, bueno, pues no lo culpan. No es el agua que bebían nuestros ancestros hace... El agua que nos llega al grifo está procesada y está desmineralizada. Entonces yo recomiendo beber ese agua con limón y con algún otro tipo, con cúrcuma, le da un sabor, sí que es cierto, o con jengibre molido. Cuando yo estoy hablando de ponerme jengibre en polvo o cúrcuma en polvo, es un pizquito, ¿eh? El agua que nos llega aquí está procesada, debemos de verla así. O sea, miramos alimentos procesados, pero luego el agua no entendemos que la que nos lleva al grifo es un agua procesada, está desmineralizada. Y me estoy acordando ahora al decir desmineralizar, los que ya tenemos una cierta edad, como yo, que ya he atravesado los 50 bien atravesados, nos acordamos de una serie de dibujos que daban en nuestra época cuando éramos pequeños, que se llama Super Ratón, y que decía una frase que era, acababa siempre, Super Ratón llevaba una capa, acababa siempre ¡bum!, saliendo volando y decía, acuérdate de mineralizarte y supervitaminarte. Hay que mineralizarse y supervitaminarse. Y eso lo tenemos en la naturaleza. Ayurveda, por ejemplo, recomienda siempre las comidas hacerlas durante el periodo de sol. En el momento que hay sol se come, en el momento que el sol se pone ya no se ingiere alimento sólido. Ellos observaban que las personas que dejaban de ingerir alimentos vivían, cuando se ponía el sol, vivían más. Seguramente todos esos escritos que vienen de hace 2.500 años, 3.000 años, se sustentan en la experiencia natural. Entonces hay que darles el valor que tienen. Hasta aquí llega la charla de hoy sobre la alimentación. Muchísimas gracias por estar ahí, si has llegado hasta aquí. Un besazo enorme.